¿Qué tal? Un gusto saludarles. Nos estamos reencontrando una vez más en esta ocasión juntos para compartir más del libro de Apocalipsis. ¿Quién no quiere saber sobre el libro de Apocalipsis? ¿Quién más, quién menos? Creo que está aumentando muchísimo el interés justamente por estos temas que se hacen contemporáneos más que nunca. Miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que es un tiempo apocalíptico, ¿no? Se están dando situaciones tan particulares, tan especiales, tan del interés de todos, y agradecemos, realmente estamos muy agradecidos de que se esté despertando, ¿no? En vos también ese sentir, ese deseo bueno, agradable, también ante los ojos de aquel que inspiró todo esto, porque de hecho ustedes recordarán en la primera entrega de estos estudios de Apocalipsis que dice: feliz, bienaventurado el que oye las palabras de este libro, ¿no? Y eso es importantísimo para que estemos sumando y sumándonos también día a día todo lo que Dios tiene para darte también hoy en esta su entrega para todos nosotros, en lo que ya es una nueva sesión esta de lo que ya viene siendo lo que estamos estudiando en esta etapa, que es el capítulo 2, ya lo acabamos de completar en la sesión anterior, y hoy vamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis entonces, para estar viendo esa primerísima parte de la revelación de hechos, de sucesos importantes de la historia, no tanta contemporánea a la nuestra, aunque si lo llevamos a lo correlativo de lo que estamos viendo, ¿no? De cómo aquellas 7 iglesias que representan entonces los 7 tiempos de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, como los hemos visto seguramente en muchas de las ocasiones identificados, sí, con lo que entonces no es solamente 7 épocas, los 7 periodos, si bien eso lo es también eso está hablando de las iglesias locales que localmente hubieron, que existieron, tales como las que hoy vamos a estar analizando, que va a ser el caso de la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia, pero también de alguna manera mensajes de Dios contemporáneos para darte y darnos a todos eso que necesitamos, esa impronta que viene dentro de todo este paquete hermoso de Dios del estudio del libro de Apocalipsis para poder estar preparados, porque no es solamente sumar conocimiento, porque ¿de qué serviría si eso a nosotros no nos bendijera? Y por supuesto que nos bendice, porque estamos hablando de quién estamos hablando de la palabra de quien nos está hablando, y que justamente es para edificación nuestra, es para que no solamente entonces sumes conocimiento, sino que esto aplicado a tu vida como yo a la mía, y así todos responsablemente podamos aprender primeramente para nosotros, ¿no? Porque muchas veces estamos con mucha avidez para aprender para otros, en el sentido, esto qué bien que le vendría a fulano, a mengano, pero sin embargo esto nos viene bien a todos, esto nos hace mucho bien, porque quien más, quien menos, sí, estos periodos, 7 periodos decíamos históricos de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, hemos de alguna forma nosotros también vivimos periodos en nuestra fe cristiana, un poco más alto, un poco más bajo, más al medio, un poco para un lado, para el otro, pero lo cierto es que tenemos que lograr estabilidad también, porque no sabemos a la hora que va a venir el fin, ¿no? Sabemos sí las señales, y entre las señales lo que estamos viendo a nuestro alrededor en estos días, que nos está asombrando y mucho, pero que bueno, nos está entusiasmando también para decir, bueno, vamos a alistarnos, vamos a prepararnos, no vamos a llenar solamente nuestra biblioteca, nuestra mente con más conocimiento, ya dijimos, ¿no? Y nada más, sino que esto viene para edificarnos a todos, a vos y a mí también. Así que decíamos capítulo 3 del libro de Apocalipsis, revelación de Jesucristo, revelaciones de Jesucristo, a través de Jesucristo, de los tiempos finales, y en este caso vamos a mirar la iglesia de Sardis, ya nos vamos arrimando a lo que más pronto queremos llegar, ¿no? Nos entra como un apuro de decir, bueno, ya vamos a llegar a aquello que creo que hay mucha gente que está esperando, expectante, lo que se hable del momento, lo que es el rapto de la iglesia, el momento repentino, que de repente justamente va a venir, va a suceder aquello que está tan claramente anunciado en las Escrituras, de lo cual son señales
antecesoras, anticipadas y anunciadoras de ese momento, las señales que estamos viendo, ¿no? Pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, el amor se enfría, la familia se disuelve, una cantidad de cosas que nos llaman poderosamente la atención. Pero primero mirando a Dios para adentro nuestro, como iglesia, y dejándonos ver como los que estamos dentro de su cuenta, ¿no? Porque la cuenta, decíamos también en estos estudios anteriores, está dada para 7 iglesias que mayormente son todas no judías, diciendo, bueno, es el tiempo de las naciones, es el tiempo de Uruguay también, y de quienes nos estén viendo, donde nos estén viendo, es el tiempo de todos, ni hablar también para los judíos, porque primeramente para ellos, ¿no? Porque de ellos viene la salvación y de paso bendecimos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así que mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Una iglesia que recibe también su mensaje como las demás iglesias y le dice, igual que a las demás iglesias, en el versículo 1, le dice el Señor, en mi Biblia, en mi caso, en letra roja, ¿no? Como diciendo, es Dios el que está hablando, y le dice, escribe al ángel, ¿no? Y decíamos, ¿no? Qué importantes que son los pastores, cuánta responsabilidad hay sobre nuestros hombros, qué importante es esta oración por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes, sí, pero también la oración entonces en conjunto de todos, porque también la responsabilidad sobre el pastor es doble, porque en realidad no solamente se tiene que salvar a sí mismo, sino que tiene que ser un conducto, un instrumento de bendición, de salvación para todos, mayormente para su congregación. Y en el caso de la iglesia de Sardis, las cosas no estaban bien del todo, porque le dice el Señor de buenas y primeras ahí en el versículo 2, recuerden que estoy en el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, yo conozco tus obras, ¿no? Y eso se parece mucho a las demás iglesias, y en esas otras iglesias, lo que venía generalmente acá, en todas, hasta ahora lo que vino siempre, a partir de yo conozco tus obras, siempre fue beneplácito, el Señor se agradaba, bueno, cómo se esforzaban, cómo eran vehementes, cómo eran esto, cómo era aquello, pero acá inmediatamente se desmantela, sí, la realidad se deja ver con claridad, y le dice inmediatamente tras la frase, yo conozco tus obras, le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que se puede estar obrando, se puede estar haciendo cosas en una mera inercia, pero estar espiritualmente muerto. ¿Se puede además entonces también decir que se puede uno morir espiritualmente? Claro que sí. De hecho, estábamos así antes de que fuésemos vivificados y resucitados juntamente con el resucitado, con Jesús. Nuestra vida antes era la muerte que antes era, pero también tras haber entrado en las cosas de Dios en su debido momento, cada uno, cada cual, los descuidos, y frente a los descuidos lo que pasa es que viene un apagón, a veces progresivo, o a veces así, más allá de lo paulatino, a veces viene repentino, de repente, según lo que de repente pueda estar sucediendo, algo abrupto, algo que sorprende, por lo que inmediatamente a veces se dan bruscas caídas, y ahí viene lo que recién decíamos, un apagón espiritual grande, inmediato, pero hay gente que va como en un deslizadero, que va de un menos a más, y bueno, hoy no congrego, hoy no oro, o lo dejo para mañana, también leo la palabra igual en otro momento, total, escucho, miro en videos, y nada es sustituible a la búsqueda personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros, para no caer en tal suerte y en tal baja estima, podríamos decir, en cuanto a la aprobación, en cuanto de Jesús a esta iglesia, a estos creyentes, a la iglesia de Sardis, que le termina diciendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese quiere decir que ese oraba y como que no sentía al que vive, porque estaba muerto. Sabes que hay una dicotomía, ¿no? Cuando si uno está bien espiritualmente, uno siente, percibe, se llena, resplandece, estás con todo eso y más todavía, y desbordás y explotás, bendición para todas partes, pero la persona que está muerta no puede acceder a aquel que vive por los siglos de los siglos, y está incomunicado, está en ceguera, está en sordera, está en insensibilidad, está en una situación de sepulcro espiritual, algo terrible en lo cual se puede caer. Y vos mirá que esto, la iglesia de Sardis no está tan lejos, ¿sí? En el tiempo, de los finales de los tiempos, y no está tan lejos de la realidad
que te puede tocar a vos y me puede tocar a mí bajo cualquier descuido, porque esto es personal y de día a día, cada uno de nosotros cuidando con temor y temblor lo que Dios nos regaló, y no por ser regalo descuidarlo, desvalorizarlo, sino valorarlo frente al hecho del altísimo precio que le costamos a Jesús, entregando Él sobre el madero su cuerpo en sacrificio, su vida entera, pero gloria a Dios resucitando el tercer día, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A veces pura cartelería, puro imagen, ¿no? Pura simplemente fama, pero eso dura un ratito nada más. Porque es como que Dios le estaba haciendo el aguante, ¿no? A esta iglesia estaban en esa situación al descubierto ante los ojos de Dios, pero no todavía al descubierto del resto de la gente. Entonces, a tiempo hay que reaccionar si se está a tiempo todavía, y ellos estaban a tiempo todavía. El Señor no los había traído a público, ¿no? Su realidad. Él está diciendo, miren que yo sé lo que ustedes en verdad son, aunque por fuera se muestran y se ven de otra manera, y la conjunción del concepto general de ustedes es otro. Pero yo sé lo que sos, te dice el Señor, ¿no? Como diciendo, Él que es la verdad, Él, y lo veíamos en el caso de la iglesia anterior, que estuvimos dando en la sesión anterior, en el caso de la iglesia de Tiatira, con todos sus bemoles, ahí el Señor, ¿se acuerdan? Se les presentó y se les apersonó diciendo, el que tiene ojos como de llama de fuego, como diciendo, el que todo lo ve, el que es luz, y el que no puede ser engañado y burlado, pero esta situación se mantenía todavía dentro de un entorno privado, pero aún lo más privado, aún lo más íntimo de cada persona está al descubierto delante de los ojos de un tierno Dios. Porque yo digo, todo esto tan grave, ¿no? Tan mal estaba, y como digo, el Señor todavía lo mantenía en secreto. Todavía dejaba que eso estuviera ahí, ¿no? Como diciendo, no te avergüenzo, no lo dejo ver, no lo saco a público, te doy tiempo. Y por eso le dice, como le viene diciendo todo, pero además le añade ahora en el versículo 2, le dice, sé vigilante, como diciendo, vigila, mirá lo que te está pasando. Mirá lo que a vos te está pasando, ¿no? Porque a veces somos campeones y miramos para acá, miramos para allá, miramos a este, miramos al otro, y juzgamos y somos los jueces del cielo y la tierra, ¿no? Y a veces no nos vigilamos a nosotros mismos, no nos evaluamos a nosotros mismos, no nos probamos a ver si nosotros mismos en verdad estamos en nuestros cabales, en Cristo, ¿no? En verdad, sé vigilante. Y le dice, ¿no? En la debacle que venía, le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Vos ya estás muerto, pero como acá hay cosas todavía, y le está saliendo al cruce a tiempo, como decíamos, sin avergonzarlo en público todavía, y le está diciendo eso, ¿no? Que afirme las cosas, las otras cosas que están para morir. Como que todavía había algo, ¿no? Había algo en vida y con vida. Y le está diciendo, antes que se te caiga todo de la estantería, antes de que sucumbas del todo, antes que lo pierdas todo, salva lo que todavía te queda. Como que siempre hay algo, ¿no? Que uno tiene que rescatar, y todavía hay algo, ¿sí? Que desde donde vos te puedes levantar, de la misma ceniza, de los mismos escombros. Y eso es lo que el Señor se estaba proponiendo, no estaba dejándolos morir del todo. Si bien tienes fama de que vives, pero estás muerto, pero a la vez Él está diciendo algo de vida queda en vos. Y como diciendo, bueno, cuidá lo que te queda, sé vigilante, pero también lo llama a la memoria, ¿no? A hacer un rememorándum de su vida, y le dice en el versículo 3, justamente le dice, acuérdate, primera cosa, dice, de lo que has recibido. A veces somos tan pronto olvidadizos, ¿no? Nos olvidamos de lo que hemos recibido. Ellos habían recibido, obviamente, cosas loables, maravillosas, que quedan a veces tapadas, ¿no? Por diarios de situaciones, de cosas que son superfluas y sin importante, pero muchas cosas, lo sin importancia cubre lo que es realmente importante, pero no te lo olvides. Y como dice el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él está diciendo, acordate de todo lo que yo te he dado, acordate de todo lo que has recibido, acordate de todo, también le sigue diciendo de lo que has oído.
como que tenía que traer a memoria todas las prédicas, todas las enseñanzas, como que el Espíritu Santo, ¿no? En un momento te puede traer a memoria todo lo que ahora también estás oyendo, ¿no? Y dice, y guárdalo y arrepiéntete, ¿no? Como que estaba desparramado todo eso de valor, y bueno, ahora dice, ahora guárdalo. Volvelo a atesorar, volvelo a meterlo en el corazón, dale de vuelta el valor que tiene todo lo que recibiste, todo lo que has oído, guardalo y arrepentite, ¿no? Arrepentite de lo malo que has hecho, pues si no, y nos vamos acercando a lo que decíamos hoy, ¿no? El rapto, ya empieza a haber un vocabulario de todo eso, ya lo vimos en el caso de la iglesia anterior, la iglesia de Tiatira, sí, hablaba de que se quedaran y que tuvieran gran tribulación, sí, los que estaban siendo parte de la desviación, ¿se acuerdan cuando se hablaba de Jezabel y todo eso? Y que se hacían hijos de eso, no reaccionaban. Bueno, para ellos se hablaba de la gran tribulación, y ahora para este tipo de creyente, este tipo de iglesia, se le dice, pues si no te acuerdas de todo lo que recibiste, de todo lo que oíste, si no te arrepentís, si no lo guardás en tu corazón, le dice, mira, voy a venir sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Es una clara referencia del rapto, ¿no? Y en este caso, no, obviamente no para incluirlo, sino que le está hablando de una contrapartida, una situación totalmente diferente a lo que es la aprobación para ser parte del rapto, ¿verdad? Pues también dice, si bien esto es así, y benditos aquellos que guardan su vestidura y no se hacen parte de lo general que se generaliza, a veces en el entorno, a veces en el ambiente de iglesias, el ambiente doctrinales y demás, hay siempre un remanente fiel. Por eso le dice, pero hay unas pocas personas, hay en ti, iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras, ¿sí? Y dice, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Benditos aquellos que pueden estar viendo lo malo y no se hacen parte de eso. Como veíamos en el caso de Jezabel, la desaprobada, que era un símbolo, pero ya lo explicamos en la sesión anterior, pero los seguidores del desvío, eso es algo que no tenés que ser jamás. Tenés que ser celoso de las cosas de Dios y no ser simplemente un seguidor de hombres, un seguidor de doctrinas, que venga lo que venga y decirle amén a todo. No, de ninguna manera. Como esta gente, este remanente que eran unos pocos, que Dios bendiga a esos pocos, ¿no? Que dice que no han manchado sus vestiduras. Y si en algo de eso uno se ve mal, es momento todavía, es tiempo todavía de salir de esta condición de la iglesia de Sardis. Porque la promesa es que el que venciere todo este mal, todo esto que deambula y pulula en el ambiente, más de estas épocas, y ya lo estaban aquellas épocas del pasado, cuanto más en estos tiempos, ¿no? Donde tantas cosas doctrinalmente pasan y no de las buenas, dice, más el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y atención a esto que viene ahora, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Así que acá ya hay algo que nos tiene que llamar la atención y rubricar algo y dejarlos marcado y subrayado, ¿no? Esto que está último diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida, eso está diciendo que entonces el nombre del libro de los salvos, que es el libro de la vida, el nombre de las personas se pueden borrar. Así que la salvación se puede perder, sí se puede perder. Y no borraré tu nombre del libro de la vida, como que ya estaba la goma de borrar en la mano de Jesús, para sacar, para hacer desaparecer un nombre que había aparecido, que había estado ahí quizás de tanto tiempo, quizás tan remarcadamente, ¿no? Con momentos tan lindos, tan bendecidos, tan gloriosos, pero de repente el aflojón, de repente el bajón y la caída espiritual, y el peligro, y todo esto dentro de lo secreto, de lo íntimo, de lo no a la vista de la gente, como el aspecto real de esta gente, de la iglesia de Sardis, pero Dios que lo ve todo y mirando por adentro mayormente, sí, dejando también ver que algo que ninguno de nosotros lo vemos, pero sí está delante de Dios, el hecho que más allá de apariencias, el nombre de alguno puede ser borrado y desaparecer de ahí. Por supuesto que esto no era lo que Jesús quería, por supuesto que no. De hecho, les habla todo esto para decirles todo esto y hacerles reconvenir y hacerles entender
las cosas a tiempo, para que entonces, como ya se les dijo, se arrepintieran y la iglesia de Sardis saliera de ese casi callejón sin salida, ¿no? Pero tenía salida, y la salida es para adelante, nunca para atrás, dejándose llevar por el amor de Dios y ese llamado que Él está haciendo, como le estaba haciendo la iglesia de Sardis. Y ya nos vamos rápidamente, sí, a la más hermosa de todas las iglesias, de las 7 iglesias. Sí, uno dice esto salvando distancia con lo que sabemos, que así como la iglesia que viene ahora, la iglesia de Filadelfia, era sí, la aprobada juntamente con la única otra, que la iglesia de Esmirna. Claro, la iglesia de Esmirna también estaba aprobada, ya lo vimos, pero bueno, a un alto costo, ¿no? Una iglesia gente de tribulación, y eso ya se habló, eso está hablando a favor de la que muchas veces es prueba tras prueba, y eso no es señal de condenación o desaprobación. En algunos casos, como el caso de la iglesia de Esmirna, es justamente señal de aprobación, porque si así hicieron con él la rama verde, que no harán con nosotros, ¿no? Así que por eso muchas cosas pasan, pero acá vemos la otra iglesia aprobada, ¿no? Y la iglesia que es tan contemporánea como vos y yo tenemos que ser. Ahora ya entramos en lo que sería ya la recta final, ¿no? De estas 7 iglesias, de los tiempos dados por Dios con principio y fin para la existencia de la iglesia suya aquí en la tierra. Ya estamos hablando del fin, y esta es la penúltima, y no por ser la penúltima, no es la del último tiempo. ¿Sí? Si bien esto es cronológico también, esto también es simultáneo de alguna manera, como que coexisten 2 realidades, 2 iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que va a quedar para la próxima. La iglesia de Filadelfia entonces es la reaprobada, la superaprobada, la que cuando se saluda y se dice, bueno, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el Señor Jesús, versículo 8, dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan la otra, no la anterior? Yo conozco tus obras, y la debacle después. Y en el caso de las demás, yo conozco tus obras, y empieza a narrar y a describir, bueno, como que para darles para adelante, porque después vendría la exhortación y la corrección, pero acá ya de una, como que saliéndose de la vaina, el Señor ya de amor, de aprobación, de alegría, de fiesta en su corazón, con esta iglesia, con estos creyentes, tras decirle, yo conozco tus obras, y obviamente estaban más que reaprobados, le dice, ahora le habla de premio, ya le habla de recompensa, ya le habla de bendición, como a ninguna de las otras, ¿no? Le dice, he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Cuántas cosas lindas! ¿No? Diciéndoselas a quienes, aquellos que dice que aunque tenían poca fuerza habían guardado la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios conoce que tenemos poca fuerza. Este es un tiempo donde la iglesia no está tan poderosa como debería estar y como fue la primera iglesia del primer siglo. Es un tiempo que aún los aprobados no estamos con todas las fuerzas que las del primer tiempo, del primer siglo. Pero aunque tienes pocas fuerzas, dice, mira qué valor le da Dios a esto, no has negado mi palabra, has guardado mi palabra. Para Dios es fundamental, es más que importantísimo que guardemos la palabra de Dios, la verdadera, la sustanciosa y así como está escrita. Y eso está hablando de que habrían habido, y habrían en ese momento obviamente, muchísimos ventarrones de vientos, de doctrinas, pero había quienes se habían abrazado la palabra de Dios, se habían abrazado a la verdad de Dios y no se soltaban de eso como quien se agarra de una peña en una gran turbonada. Y así hay mucha gente. Y eso para Dios es muy loable y muy de recompensar y de reconocer, no solo en privado, sino en público. Hoy hablamos de lo privado y público. Bueno, acá ya a lo público ya Dios va a llevar la aprobación de estos y dice, he puesto una puerta abierta delante tuyo que nadie le va a abrir. Delante tuyo, de que guardás la palabra, de los que se enamoraron de la palabra de Dios. Eso para Dios son de sumísima importancia y los bendice y abre puertas aún en los tiempos finales. Hay gente que crece, hay gente que prospera, hay gente que se ensancha, hay gente que progresa, hay gente que va más. La gente que guarda la palabra de Dios también sigue diciendo,
Versículo 10, más de lo mismo, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, a veces con paciencia, ¿no? Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que va a venir sobre el mundo entero una hora de prueba, pero por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré a ti. Esto es a las claras, esto es inequívocamente lo que ya queríamos escuchar, ¿no? En cuanto a lo que es la gran tribulación. Sí, dice que habrá de venir, dice, una hora de prueba sobre el mundo entero, algo global, algo tipo pandemia, que es nada, es una pandemia, la pandemia no es nada con lo que se está hablando. Una hora de prueba, en otros pasajes habla de una hora de prueba como no ha habido antes, ni lo habrá jamás, pero por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré, yo te esconderé, te pondré a salvo, te guardaré en lugar seguro, sí, por cuanto has guardado mi palabra. Y qué lindo para dejarnos así tan animados y enganchados para la próxima, donde vamos a seguir hablando de la iglesia del rapto, de los que se van con Cristo, en un inicio de mención de algo que es muy especial, como lo que estamos hablando, tan contemporáneo, tan al alcance en realidad, porque la palabra de Dios no es gravosa, los mandamientos, el yugo de Cristo es fácil, es ligero, fácil de llevar, es decir, no es tan difícil que engrosemos las filas y el número de los que se van a ir, sí, antes de que venga la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, sobre el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor tiene aprobación, tiene recompensa, tiene bendición, puertas que se van a abrir y nadie van a poder cerrar, pero tiene el rescate antes, sí, de que venga la gran tribulación. Yo te guardaré por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y vamos a dejar por acá no solo porque ya es el tiempo, ¿no? Sino porque está bueno, ¿no? Ya quedamos ya con un sabor especial, nos estamos dando cuenta de que vamos llegando. Y este es un tema que se abre a partir de ahora, porque vamos a entrar en muy poquito más en el capítulo 4, ahí está el rapto clarísimo. Vamos a ver eso antes de que empiece la gran tribulación. Algo que vos querías escuchar y vos tenés que escuchar y saberlo, porque Dios es tan bueno como siempre fue. Antes del diluvio, el arca y los salvos. Antes de que viniese el fuego a Sodoma y a Gomorra, Lot y su familia, antes, afuera. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Antes que la destrucción de Jericó, Rahab la ramera fue rescatada, porque su fe fue contada por justicia también. Y la tuya y la mía, ¿cuánto más? Hoy que sabemos a quién le hemos creído. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos prontito con el siguiente capítulo, que en realidad vamos a seguir con este y vamos a entrar ya al final de las mensajes a las 7 iglesias y ya nos vamos al rapto, ya no vamos a hablar de cosas preciosas que vienen por delante y luego vamos a hablar de los juicios, la gran tribulación, las copas de ira, las 7 plagas postreras, la gran ramera, infinidad de cosas que a vos y a mí seguramente nos interesa y mucho. Un abrazo y será hasta la próxima ocasión y que Dios te bendiga mucho.